Hola, ¿te imaginas vivir en un mundo en donde una simple infección vuelva a ser mortal? En donde un corte pequeño o una gripe complicada no tengan un tratamiento efectivo conocido. Bueno, ese futuro no es ciencia ficción. Podría estar más cerca de lo que creemos. Pero primero, ¿qué es una infección? La infección es uno de los problemas médicos más comunes en el mundo. Desde que nacemos estamos sobreexpuestos a las infecciones. Es una infección de garganta, de cordón umbilical, de estómago o incluso de tus ojos. Pero hoy no hablamos de qué infecciones hay en sí, sino de algo más preocupante. Y es la resistencia a los antibióticos. El gran detonante de este problema, que es la automedicación. Pero primero, un poco de contexto. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Esto al observar que un hongo llamado Penicillium, sí, Penicillium, eliminaba bacterias de estafilococos. Este descubrimiento cambió la historia de la medicina. Sí, durante la época que se descubrió la penicilina, simultáneamente se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a ciertos eventos, la producción de este antibiótico aumentó masivamente. Y en consecuencia se salvaron millones de vidas, literal, miles de vidas. Después vinieron otros avances importantes, como fue la streptomicina, que fue el primer tratamiento efectivo contra la tuberculosis, el clorafenicol, las tetraciclinas, la eritromicina, y hoy en día se conocen muchísimos antibióticos para tratar diferentes tipos de bacterias. Que sí, no es solo una bacteria la que te causa infección, sino que hay varios tipos de bacterias que actúan en diferentes órganos porque tienen cierta preferencia y también tienen ciertos reactivos y son todas en un grupo diferente, como si fueran animalitos diferentes, por decirlo así. La automedicación se define como el uso de medicamentos para tratar síntomas autodiagnosticados o el uso repetido de medicamentos sin supervisión médica. Y es extremadamente común en todo el mundo. Lo van a ver aquí, en la China y en todo el mundo, literalmente. Solo que ciertos medicamentos son más consumidos en Estados Unidos, en Europa o incluso en zonas del Medio Oriente. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando nos automedicamos? Cuando nos automedicamos y usamos antibióticos sin control y sin conocimiento, nos exponemos a que no siempre completemos el tratamiento de la manera que tiene que ser. Es decir, que nos sentimos mejor al día 5, lo dejamos de tomar y olvidamos que son 7 días. Por eso, si tu médico te dice que son 7 días, que tienes que completar el tratamiento en 7 días, no lo puedes detener en el día 5 porque te sientas mejor. Tienes que completar la cantidad de días porque es cuando realmente se verifica que la bacteria ha muerto. Porque sí, que los síntomas desaparezcan no quiere decir que la bacteria haya desaparecido. Pero entonces, ¿qué pasa? Como Charles Darwin diría, las bacterias más débiles mueren, pero las más fuertes sobreviven. Y sí, esas bacterias que sobreviven se vuelven resistentes. Y eso es lo que se le llama resistencia bacteriana, que con el tiempo pueden aparecer bacterias que son multiresistentes y que no responden a ningún antibiótico convencional conocido. Pero entonces la pregunta es, si seguimos así, llegará el momento en que no tengamos tratamiento para infecciones que son de lo más comunes, como, sí, la típica infección de dolor de estómago o diarrea. Pues muchos investigadores ya advierten que la resistencia antimicrobiana es una de las mayores amenazas para la humanidad. De hecho, en este artículo que encontré, se nos muestra que muchas de las enfermedades comunes con multidrogoresistencia pueden ser altamente peligrosas. Y también la multidrogoresistencia en las propias bacterias de nuestro cuerpo pueden ser un poco peligrosas. Que para el que no lo sepa, sí, hay muchas bacterias que habitan con nosotros en nuestro cuerpo y tenemos paz, pero por algún desorden, por el consumo excesivo de microbianos, también nos puede afectar. Y en ese momento, cuando la bacteria se vuelve multidrogoresistente, se necesitan medicamentos más tóxicos para tratarla. Hay hospitalizaciones más largas, es decir, que también hay hospitalizaciones más costosas
y se aumenta el riesgo de muerte. Y como si fuera poco, se incrementa el contagio en la comunidad, ya que contagiarse con una bacteria multidrogoresistente es muchísimo más frecuente y de ello es importante también las medidas de higiene. Pero el impacto de todo esto se ve más en salud pública, pues ese problema se ve sobre todo en zonas rurales, en donde el acceso a servicios médicos es limitado, donde muchas personas recurren pues a consejos de vecinos o de farmacias informales o ilegales incluso para tomar sus tratamientos y donde se compran antibióticos sin fórmula médica. A esto se les suma otro factor bastante moderno y bastante difícil, que es el uso de las redes sociales, el internet también, y redes sociales como TikTok o Instagram, sobre todo. Otra cosa es que no siempre lo necesitamos. En realidad muchas de esas enfermedades son infecciones virales y con antibióticos no vamos a acabar con esta enfermedad. En fin, los antibióticos fueron uno de los mayores avances en la historia de la humanidad. Realmente, sin los antibióticos, la época moderna de la medicina no sería la época que conocemos hoy en día. Pero si no los usamos con responsabilidad y con conocimiento, esa más que herramienta podría realmente afectarnos a nosotros también. Y volver a una época en donde una simple infección podía ser una sentencia a muerte, discriminación y mucho dolor en la humanidad.